Seguimos conversando con Alberto Fiallo Scanlon, abogado, ya dijimos, ¿verdad?, sobre derechos ciudadanos y Constitución. Alberto, como hemos estado conversando, gran parte de la ciudadanía siente que la Constitución es algo ajeno a ella, ¿no? O sea que hay una cosa que se llama Constitución. Lejano. Sí, que algunos presidentes la cambian cuando quieren reelegirse, y aquello... aquel espectáculo de la reforma constitucional que se vio mucho también con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, todo aquel tema que se llamó del aborto, pero que no era tal, pues uno ve la incidencia de determinados grupos que hacen lobby y todo aquello, y los ciudadanos lo que están es como espectadores. ¿Cómo pueden los dominicanos y dominicanas empoderarse de esa constitución que les sea útil? Es decir, porque yo todos los días ando por la calle, trabajo o no trabajo, lo que fuera, pero la Constitución como que no la siento, nada. Cuéntanos. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Cómo sentir la Constitución? Así es. Es una pregunta clave. Yo creo que es un proceso de madurez. Yo creo que es un proceso al que nos tendremos que evocar eventualmente. Yo creo que la Constitución prevé mecanismos y reivindicaciones que una vez los ciudadanos la conocen, los pueden utilizar. Okay. Pero el problema está en eso. El problema tiene que ser un diseño de políticas públicas orientadas a la difusión de la Constitución. Pero además tiene que tener sentido la Constitución. Vamos a poner un ejemplo con el amparo. Probablemente el mecanismo más efectivo de protección de derechos fundamentales, o el principal, luego obviamente del que tiene que ver con la protección de la seguridad física, que es el habeas corpus, que lo tenemos en nuestra legislación de 1914. El amparo es para protección de todos los derechos fundamentales. Ahora, si el amparo es, como es en la actualidad, con la ley actual, establece unos requisitos, Roberto y Rafael, que son increíblemente formalistas, que ni siquiera un abogado, probablemente con cierto nivel de instrucción, pueda llenar y pueda llevar, el amparo se aleja del ciudadano. Entonces esta Constitución ha venido a resolver hasta cierto punto ese problema. La Constitución prevé la misma redacción del artículo 27.1 de la Convención Interamericana y habla exclusivamente que el amparo protege de toda acción o omisión de un poder público o de particulares por aquello de la protección horizontal de los derechos fundamentales. Ahora mismo una corporación tiene más derechos que cualquier persona, inclusive que un Estado. Así es. Y lo vimos con la crisis bancaria. Así es. Entonces, la Constitución prevé un mecanismo completamente llano. Es decir, que con la redacción que tenemos ahora mismo, un ciudadano puede ir personalmente a cualquier juez, y decirle, se me están violando mis derechos. Por ejemplo, un derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la seguridad alimentaria. Y todavía más interesante, derechos sociales. Nuestra Constitución, esto es una discusión a nivel mundial, pero específicamente a nivel regional, la protección de los derechos sociales son económicos, sociales y culturales, han sido de manera progresiva. Desde la adopción en 1966 de la Convención o del Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que fue al mismo tiempo del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, lo tuvieron que separar, porque estos sí podían entrar inmediatamente en vigencia y los demás había que darle a los estados un esquema, un plazo de gracia. Nosotros no tenemos ese problema en la Constitución actual. Nuestra Constitución no hace diferencia entre los derechos fundamentales de contenido civil o político con los sociales. Económicos y culturales. O sea, yo puedo acudir por amparo, quedé desempleado, tengo un año, entonces yo puedo acudir a que me ampare el Estado. Qué buena pregunta. Sí. ¿Y qué pasaría en ese caso? Bueno, yo entiendo que pasaría lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Sí, ¿el juez puede fallar a favor mío? Por supuesto. ¿Y cuál sería el contenido de esa sentencia? Una orden. ¿Una orden a quién? Al Estado. En este caso al gobierno, que es el jefe de la administración pública, que como tú sabes, Roberto, son todos los medios materiales y personales que permiten la realización de la política pública. Claro. Entonces, pero eso ya se ha dado. Hay un caso, ustedes se acuerdan que ese caso se presentó. Bueno, la sentencia ordena al Estado ¿qué? En ese caso. De Rafael dice, estoy desempleado. Ordena, en este caso ordenaría, y esto es una creación, ¿verdad? Sí. Pero en este caso ordenaría directamente, porque tiene que tener una parte dispositiva, ordenaría directamente crear suficientes empleos en el área donde se desempeña Rafael para que él pueda acceder al derecho al trabajo. Y eso no llevaría a que mucha gente diga que aquí se aprueban leyes de difícil o nula aplicación. Porque ¿cómo se puede comprometer el Estado a conseguirle un trabajo a Rafael con un 60% de informalidad?
Por ejemplo, digo yo, dice, pero estamos hace un votando leyes que no se pueden aplicar. Pero hace un metro. ¿Eh? Pero hace un metro. Bueno, pues ya es otra cosa, porque Rafael no quiere trabajar en el metro. Es exactamente lo mismo que le estoy diciendo, Roberto. Exactamente lo mismo. El juez puede decirle al gobierno, deja de gastar en el metro porque no has satisfecho o con la cantidad que has destinado en el presupuesto no satisfaces las necesidades en base a los recursos limitados que tienes de salud y educación, por ejemplo. Lo que pasa, Alberto, es que el juez no puede demostrar que dejando de invertir en el metro, Rafael puede conseguir un empleo. Por supuesto, Roberto. No lo puede demostrar. Pero por supuesto. Pero la Roberto, decisión del juez es de tipo de protección que obliga a que me dé asistencia de alguna manera, Sí. o por empleo o por asistencia directa. Digamos, en un país como Estados Unidos, la seguridad social prevé que en una condición como esa, pues hay una Seguro, asistencia, un seguro, ¿verdad? claro. La seguridad social dominicana todavía no lo tiene, aunque sí está contemplado en la ley. ¿Cómo obligar al Estado? Porque aquí sabemos, por ejemplo, que el Estado hay que obligarlo a cumplir una sentencia es difícil. Siempre ha sido difícil. Incluso era indemandable, se decía antes. No sé si todavía eso es viable. No indemandable, sino inembargable en el caso de las entidades centralizadas. Porque a las entidades descentralizadas, inclusive ya hubo sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de un abogado un poco bellaco que se llevó varios camiones de la CAST. Sí. Y entonces la Suprema determinó que evidentemente sí, siendo una entidad descentralizada y con patrimonio propio, ya perdía esa, digamos, personalidad jurídica unida al Estado y que lo hacía inembargable. Tiene una razón lógica. No se podría permitir que sea embargable el Estado porque las personas se llevarían las camas de los hospitales, por ejemplo, Exacto. que tienen un valor, los aparatos de rayos X. Para ponerle un caso tétrico, se pudiera llevar inclusive cualquier guaguita de cualquier empresa distribuidora. Los bienes que sean del Estado. Los bienes que sean del Estado. Entonces es una discusión delicada. Pero volviendo un poquito a lo que decía Roberto, yo creo que sí hay forma de demostrarlo, porque habiendo deficiencias, por ejemplo, si pudiéramos probar, y esos son números, Roberto, si pudiéramos probar que el abastecimiento de los hospitales requeriría una cantidad, y esos son números que son transparentes, y hay organismos internacionales inclusive que están dentro y que preparan informes sobre eso, que si pudiéramos probar que el abastecimiento durante un año debe implicar una inyección o una previsión en el presupuesto de 100 millones de pesos. Y nosotros vemos que en el presupuesto no hay una partida dedicada a eso, pero en cambio si hay una partida a un tramo del metro dedicada, yo creo que sería, y hay bastante documentación constitucional como experiencia jurisprudencial latinoamericana, para que ese juez dominicano pueda ordenar al Estado dominicano que divierta esos fondos y que no lo invierta en el metro, sino que lo invierta directamente en el abastecimiento de los hospitales. Ya ha pasado, te voy a dar un caso. En Argentina en 1994 fue la discusión sobre el derecho a la salud, sobre los antirretrovirales. Ajá. El juez ordenó, lo hizo en Estados Unidos, pero en Argentina, desde un caso latinoamericano, ordenó que por ese derecho a la salud, que es una manifestación del derecho a la vida, el Estado tenía que proveer los antirretrovirales. Si quieres vamos dando otros casos. Pero vamos a hacer una pausa ahora, Alberto, y volvemos enseguida. Fíjense qué interesante se ha puesto esto. Fíjense ahí.